Bienvenidos a su dosis semanal de veneno turco, directamente desde Estambul hasta sus pantallas. Qué gusto inmenso tenerlos de nuevo por aquí, listos para desmenuzar los rumores más jugosos de la farándula otomana. Espero que ya tengan a mano su té de tilo y sus galletitas de sésamo, porque la bomba que vamos a detonar hoy es digna de un culebrón de esos que nos hacen trasnochar. Así que acomódense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Juntos de nuevo? ¿En secreto? ¿En un parque? Esto sí que es un terremoto sentimental. Pero antes de que nos lancemos al vacío de las especulaciones como si no hubiera un mañana, un recordatorio importantísimo: si son nuevos por estos lares, corran a suscribirse. No sean tímidos, únanse a esta comunidad de chismosos profesionales que no se pierden ni una coma de lo que pasa en la vida de sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse ya mismo y activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo. Prometo que aquí encontrarán más drama que en una telenovela de las 3 de la tarde. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hande y Kerem. Dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo, que evocan recuerdos de risas, lágrimas y sobre todo, de una química que traspasaba la pantalla. Sen Kalkapm o Love is in the Air para nosotros los occidentales, fue la serie que los catapultó al estrellato y que, de paso, nos regaló uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. ¿Quién no se enamoró de la complicidad entre Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró al verlos juntos, irradiando amor por cada poro de su piel? Y es que la magia que se desprendía de la pareja era innegable. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla se multiplicaban a la velocidad de la luz, alimentados por fotos robadas, vídeos comprometedores y miradas cómplices que no dejaban lugar a dudas. Los fans ávidos de confirmación se aferraban a cada pista, a cada indicio, soñando con que su amor trascendiera el set de grabación. Y para alegría de todos, el sueño se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. Los paparazzi los perseguían incansablemente, ansiosos por capturar un instante de su felicidad. Y ellos, lejos de esconderse, se mostraban abiertamente enamorados, compartiendo con sus seguidores momentos de complicidad, viajes exóticos y mensajes llenos de cariño. Parecía que la vida les sonreía, que habían encontrado el amor verdadero. Era la historia perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos vivir. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad es efímera. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Los gestos de cariño se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas más espaciadas, y la sonrisa, antes radiante, se fue apagando poco a poco. Finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El anuncio de su ruptura dejó un reguero de corazones rotos y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores sobre las razones de su ruptura fueron muchos y variados: incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, terceras personas. Pero la verdad es que solo ellos dos conocen la historia completa. Y como suele suceder en estos casos, prefirieron guardar silencio, dejando que el tiempo cicatrizara las heridas. Y ahora, años después de su ruptura, cuando muchos ya habíamos perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, boom. Un nuevo rumor sacude los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hande y Kerem. ¿Juntos otra vez? En secreto y en un parque. Madre mía, esto es más fuerte que un café turco doble. Antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a celebrar como si ya estuvieran caminando hacia el altar, vamos a analizar este rumor con la cabeza fría y la objetividad de un detective experimentado. Lo primero que hay que decir es que no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes han emitido ningún comunicado al respecto. Así que por ahora estamos hablando de meras especulaciones, chismorreos de peluquería y deseos fervientes de que esto sea verdad. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Quién encendió la mecha de esta bomba sentimental? Pues bien, la chispa que lo inició todo fue una serie de avistamientos sospechosos y testimonios de personas que aseguran haber visto a Hande y Kerem juntos en un parque en actitud cariñosa y discreta. Imaginen la escena. Hande y Kerem sentados en un banco disfrutando de la compañía del otro, ajenos a las miradas indiscretas y a los flashes de las cámaras. Sería el sueño de cualquier fan.
Uno de los testimonios más comentados es el de una joven que asegura haberlos visto paseando por el parque de Emirgan, uno de los parques más bonitos de Estambul, conocido por sus tulipanes y sus vistas al Bósforo. Según esta joven, Hande y Kerem estaban sentados en un banco, hablando animadamente y riendo juntos. Incluso asegura haberlos visto tomarse de la mano y abrazarse. Otro testimonio similar proviene de un hombre que dice haberlos visto en el parque de Maca, otro de los parques más populares de Estambul. Este hombre asegura haberlos visto caminando juntos, tomados del brazo y conversando en voz baja. Incluso afirma haberlos escuchado hablar de sus proyectos futuros y de la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Obviamente estos testimonios, aunque no confirmados, fueron suficientes para desatar la locura en las redes sociales. Los hashtags #Hande Kerem, #Hanke y #Lofi Sindeer volvieron a ser tendencia mundial. Los fans eufóricos comenzaron a compartir fotos, vídeos y mensajes de esperanza. Algunos incluso organizaron vigilias virtuales para manifestar su apoyo a la posible reconciliación. La pasión de los fans de Hande y Kerem es sencillamente admirable. Pero seamos realistas, amigos. No nos dejemos llevar por la euforia y mantengamos los pies en la tierra. Como dije antes, no hay confirmación oficial. Podría ser simplemente un rumor infundado, una ilusión creada por el deseo de los fans. O tal vez podría ser la punta del iceberg, el indicio de algo más grande que está ocurriendo entre Hande y Kerem. Consideremos las posibilidades. Es cierto que Hande y Kerem tienen una historia en común, un vínculo que siempre los unirá. Compartieron momentos inolvidables, tanto en el set de grabación como fuera de él. Vivieron un romance público con todas las alegrías y presiones que eso conlleva. Es natural que a pesar de la ruptura, exista un cariño y un respeto mutuo entre ellos. También es posible que con el tiempo hayan reflexionado sobre su relación, hayan aprendido de sus errores y hayan llegado a la conclusión de que quieren darse una segunda oportunidad. A veces el amor necesita tiempo para madurar, para superar obstáculos y para fortalecerse. ¿Quién sabe? Quizás Hande y Kerem están en ese proceso. Por otro lado, también podría ser que simplemente se hayan encontrado como amigos, para ponerse al día y recordar viejos tiempos. No todas las relaciones terminan en enemistad. A veces es posible mantener una amistad sincera y respetuosa después de una ruptura. En cualquier caso, lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y esperar a que alguno de los dos decida hablar al respecto. Hasta entonces solo podemos especular, soñar y mantener la esperanza. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? ¿Han detectado alguna señal que confirme la posible reconciliación? Algunos analistas han estudiado fotos y vídeos recientes de Hande y Kerem, buscando indicios de una posible reconciliación. Según ellos, hay ciertos gestos, miradas y actitudes que sugieren que todavía existe una fuerte conexión entre ellos. Por ejemplo, se ha notado que ambos suelen sonreír cuando se les menciona el nombre del otro, y que sus ojos brillan de una manera especial. Además, algunos allegados a la pareja han dejado caer pistas ambiguas en entrevistas y redes sociales, alimentando aún más los rumores. Un amigo cercano de Hande comentó en Instagram que el tiempo lo cura todo, mientras que un familiar de Kerem publicó una foto de un parque con el mensaje: donde hubo fuego, cenizas quedan. Como les gusta jugar al misterio. Otro factor a tener en cuenta es la reacción de los fans. La verdad es que el apoyo incondicional de los fans de Hande y Kerem ha sido fundamental para mantener viva la esperanza de una reconciliación. Ellos son los que han impulsado los hashtags, los que han compartido los rumores, los que han presionado a los medios de comunicación para que investiguen el tema. Su pasión y su dedicación son admirables. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tendría una posible reconciliación en sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, con una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Si volvieran a estar juntos, sería una bomba mediática que generaría un impacto enorme en sus proyectos futuros. Imaginemos por un momento que confirman su reconciliación. Sería la noticia del año. Los medios de comunicación de todo el mundo estarían hablando de ello. Sus redes sociales se inundarían de felicitaciones y mensajes de apoyo. Y lo más importante, sus fans estarían felices de verlos juntos otra vez. Pero volvamos a la realidad. Por ahora, todo son rumores y especulaciones. No sabemos si Hande y Kerem realmente están juntos, si se están dando una segunda oportunidad,
o si simplemente son amigos. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está ocurriendo entre ellos. Lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su romance público y su posterior ruptura han generado un gran interés mediático. Y a pesar de todo, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans. Así que mientras esperamos noticias oficiales, sigamos disfrutando de sus trabajos, sigamos apoyándolos en sus carreras y sigamos soñando con la posibilidad de verlos juntos otra vez. ¿Quién sabe? Quizás el destino tenga preparado algo especial para Hande y Kerem. En resumen, el rumor de un romance secreto en el parque entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha reavivado la pasión de sus fans y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Aunque no hay confirmación oficial, los avistamientos sospechosos y las pistas ambiguas han alimentado la esperanza de una reconciliación. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad. Y ustedes, mis queridos chismosos, manténganse atentos, porque aquí estaremos para contárselo todo. Gracias por acompañarme en este chismorreo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes de este rumor. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos otra vez? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Déjenme saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima.